Vamos a hablar acerca de las propiedades particulares, también llamadas propiedades específicas de la materia. El propósito de la presente sesión es determinar cuáles son las propiedades particulares o propiedades específicas de la materia. Como sabemos, toda la materia tiene propiedades, tanto generales como específicas. Las propiedades generales que hemos visto la semana pasada son la masa, peso, volumen e impenetrabilidad. Vamos a hacer un recuento de cada una de ellas. La masa no es otra cosa que la cantidad de materia que tiene un cuerpo. La masa no va a cambiar, no hay que confundirlo con el concepto de peso. Por ejemplo, si en la Tierra un objeto tiene una masa de 1 kilogramo, en la Luna también tendrá esa misma masa, pero el peso será tan solo una sexta parte por cuestiones de la acción de la gravedad. El peso es la atracción gravitacional que tiene la Tierra sobre la materia. Para aclarar la diferencia entre masa y peso, tengamos en mente que la masa se mide en kilogramos y el peso en newtons, ya que se trata de una fuerza. Estamos hablando de fuerza de atracción. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo o materia. Por ejemplo, un centímetro cúbico es el volumen de un cubo cuyos lados tienen 1 centímetro de longitud. Estamos hablando de volumen. Y la otra propiedad que hemos visto la semana pasada es la impenetrabilidad. Según esta propiedad, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. Siempre uno tendrá que desplazar al otro para ocupar ese lugar. Ahora sí, vayamos a las propiedades particulares o específicas de la materia. Vamos a analizarlas en dos grupos. Primero una parte, haremos preguntas al final y luego analizaremos las otras propiedades específicas. Comencemos hablando del concepto de propiedad específica. Las propiedades específicas son aquellas propiedades que solo son comunes a un determinado grupo de cuerpos. Es decir, en otras palabras, algunas materias tienen las propiedades específicas y otras no. Por ejemplo, la dureza. Hay materias que tienen dureza y otras no. Hay propiedades que tienen mayor dureza y otras menor dureza. La dureza es la propiedad que tiene un cuerpo de ofrecer resistencia a ser rayado por otro. Por ejemplo, si tuviéramos que comparar quién tiene mayor dureza, un diamante o un vidrio, podemos darnos cuenta que el diamante tiene mayor dureza, porque el vidrio no va a cortar nunca al diamante, pero el diamante sí lo va a cortar al vidrio. Por ejemplo, tenemos el diamante, el hierro, el acero, que tienen estas propiedades, esta propiedad de la dureza. Si tuviéramos que ordenarlo en cuanto a la magnitud de dureza, diríamos que el diamante es mucho más duro que el hierro y más duro que el acero. Acá vemos una lista, por ejemplo, de algunas materias que tienen la propiedad de dureza, pero unos son más duros que el otro. En la parte superior vemos el objeto que es más duro, que es el diamante, y en la parte más baja vemos lo que son menos duros, tiene menor dureza, hasta llegar al más bajo, que es el talco. Tenemos la elasticidad. Hay materias que tienen esta propiedad y otras no. Según esta propiedad, un cuerpo puede recuperar su forma y volumen después que cesa la fuerza que lo deforma. Típico ejemplo, por ejemplo, de los elásticos. Cuando tú estiras un elástico, estás ejerciendo una fuerza sobre ese cuerpo, pero cuando dejas de estirarlo, el elástico vuelve a su lugar. Un ejemplo también, por ejemplo, un resorte, cuando lo estiras y dejas de estirarlo, vuelve a su estado original. Hay materias que tienen esta propiedad y otras no. Por ejemplo, una liga tiene esta propiedad, pero una piedra no la tiene. Si tú quieres estirar una piedra, no puedes hacerlo. Entonces vemos ahí que la liga tiene esta propiedad, pero la piedra no. Por eso es que se le llama propiedades particulares, porque está presente en algunas materias, pero en otras no. Como dije al comienzo, la elasticidad es la propiedad que tienen algunos cuerpos para deformarse, estirarse, pero luego recuperar su forma.
Por ejemplo, una plastilina tiene esta propiedad. La solubilidad es otra propiedad particular. Es una medida de la capacidad que tienen ciertas sustancias para disolverse en otra. Es decir, hay ciertas materias que son solubles en agua y otras no. Hay materias que son más solubles que otras también. Capacidad de disolverse en agua. Por ejemplo, la sal, el azúcar tienen esta capacidad de disolverse en agua fácilmente. Si quieren hacer la prueba, agarren un vaso de agua, le echan sal y van a ver que se disuelve. Si le echan azúcar, se va a disolver. Pero si le echas una piedra, no se va a disolver. Entonces vemos ahí que la sal, el azúcar, entre otras, tienen la propiedad de disolverse. Pero hay otras materias que no la tienen.